¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas cicatrices de tu infancia simplemente desaparecieron? La sangre goteaba de mi mano mientras intentaba mantener la calma. Los azulejos blancos del hospital se mezclaban con el aroma a desinfectante, y mi vestido negro de cóctel, que había elegido cuidadosamente para la fiesta de compromiso de mi mejor amiga, ahora estaba manchado de rojo. Ironías de la vida. Era organizadora de bodas, y en lugar de estar coordinando el brindis de Marina, estaba aquí, sosteniendo una servilleta empapada contra mi palma cortada. «Señorita Valenzuela», llamó una voz grave y cálida. Levanté la vista y me encontré con unos ojos color miel que me observaban con preocupación. El doctor Diego Hernández, según indicaba su placa, parecía más un modelo de revista que un médico de guardia. «¿Cómo se hizo este corte?», preguntó mientras examinaba mi mano con una delicadeza que me erizó la piel. «Una copa de champaña», respondí, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Se rompió mientras intentaba abrir la botella para el brindis de compromiso de mi amiga. Diego sonrió levemente mientras limpiaba la herida. Sus manos eran firmes y seguras, y por un momento olvidé el dolor. «Parece que salvó la fiesta a costa de su mano», comentó. «Soy Carolina», me presenté, intentando ignorar el cosquilleo que sentía cada vez que sus dedos rozaban mi piel. Y sí, al menos logré que la botella no cayera sobre el vestido de novia de mi amiga. Lo que no sabía en ese momento era que ese pequeño accidente cambiaría mi vida para siempre. No podía imaginar que Diego guardaba un secreto que haría que nuestro encuentro fuera mucho más que una simple coincidencia. Un secreto que comenzó a revelarse cuando vi el peculiar anillo que llevaba en su mano derecha. Un anillo idéntico al que mi padre había perdido el día que desapareció, hace exactamente 10 años. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era imposible confundir ese anillo, oro blanco con un intrincado diseño de serpientes entrelazadas y una pequeña esmeralda en el centro. Mi padre lo había mandado a hacer especialmente para celebrar su 20º aniversario en la Policía Federal. «¿Está todo bien?», preguntó Diego, notando mi repentina palidez. Sus dedos inconscientemente jugaban con el anillo, el mismo gesto que mi padre solía hacer cuando estaba concentrado. «Sí, el anillo», balbuceé, pero me interrumpió la llegada de una enfermera con los materiales para suturar. Mientras Diego trabajaba en los puntos, mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo había llegado ese anillo a sus manos? La última vez que lo vi fue en el dedo de mi padre, la mañana del 15 de octubre de 2014, cuando salió para su última misión. Después de eso, solo encontraron su auto abandonado en las afueras de Guadalajara, sin rastros de sangre, sin signos de lucha, como si se hubiera esfumado en el aire. «Ya está», dijo Diego, terminando el último punto. «Necesito que venga en una semana para retirar los puntos». Escribió algo en una receta y me la entregó, sus dedos rozando los míos por un momento más largo de lo necesario. En el papel, además de las indicaciones médicas, había escrito un número de teléfono y una nota. «Por si necesitas algo más que atención médica». Me levanté para irme, pero cuando llegué a la puerta, Diego me llamó. «Carolina, ten cuidado con las preguntas que haces. A veces, las respuestas pueden ser más peligrosas de lo que imaginas». Su tono había cambiado. Ya no era el médico amable de hace unos minutos. Sus ojos, antes cálidos, ahora mostraban una advertencia silenciosa. Y entonces lo entendí. Él sabía que yo había reconocido el anillo. Y más importante aún, sabía algo sobre la desaparición de mi padre. Lo que no sabía en ese momento era que esa noche en urgencias no solo me había enamorado del hombre equivocado, sino que había tropezado con una conspiración que llevaba 10 años oculta en las sombras del poder. Una conspiración que comenzaría a desenredarse con un simple mensaje que recibiría esa misma noche. «Tu padre está vivo, y yo sé dónde encontrarlo». A las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. El mensaje era de un número desconocido. «Cafetería El Jarro, Coyoacán, 7 a.m. Ven sola. Sabrás quién soy por el anillo». No dormí el resto de la noche. La herida en mi mano palpitaba al ritmo de mis pensamientos, mientras repasaba una y otra vez los acontecimientos. Diego, el anillo, el mensaje. 10 años esperando una pista sobre mi padre. Y ahora todo se precipitaba en cuestión de horas. Llegué a El Jarro media hora antes. El local estaba casi vacío, excepto por una mujer mayor limpiando mesas y un hombre con traje gris leyendo el periódico. Me senté en una esquina, pidiendo un café que no pensaba beber. A las 7:05 la campanilla de la puerta sonó. No era Diego quien entró, sino una mujer de unos 50 años, elegante, con el cabello plateado recogido en un moño perfectamente arreglado, y en su dedo índice brillaba un anillo idéntico al de Diego. «Carolina», dijo sentándose frente a mí. No era una pregunta. «Soy Isabel Montero. Trabajé con tu padre en la unidad de investigación especial».
Mi garganta se secó. La UIE era una división secreta de la Policía Federal, dedicada a investigar la corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad. Su existencia era más un rumor que un hecho confirmado. El anillo, comencé. Es una marca, interrumpió Isabel, su voz apenas un susurro. Todos los miembros de la unidad teníamos uno. Era nuestra forma de reconocernos. Hizo una pausa, mirando alrededor con discreción. Tu padre descubrió algo grande, Carolina, algo que involucraba a personas muy poderosas. La noche antes de desaparecer, me entregó un archivo. Me dijo que si algo le pasaba, lo guardara hasta que fuera seguro entregártelo. ¿Y Diego? ¿Qué tiene que ver en todo esto? La expresión de Isabel se ensombreció. Diego Hernández no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Diego Montero. Es mi hijo, y el último caso de tu padre lo involucra directamente. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. En ese momento mi teléfono vibró con un mensaje. Era Diego. No confíes en mi madre. Te está utilizando. Necesito verte. Es sobre tu padre. Isabel notó mi expresión alterada. Ya te contactó, ¿verdad? Sacó un sobre manila de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Pase lo que pase, no abras esto hasta que estés completamente sola. Y Carolina. Se inclinó hacia mí, su voz apenas audible. Si ves a tu padre, corre en la dirección opuesta. El hombre que conociste ya no existe. Se levantó para irse, pero antes de alejarse, añadió. Una última cosa, la cicatriz en tu mano. ¿Diego la suturó personalmente? Asentí confundida. Entonces ya comenzó. Murmuró, más para sí misma que para mí. Tienes 48 horas antes de que el rastreador en los puntos de sutura se active. Después de eso, te encontrarán. Salí de la cafetería con el sobre oculto en mi bolso y el corazón latiendo desbocado. Las palabras de Isabel sobre el rastreador en mis puntos resonaban en mi cabeza como una sentencia. ¿En qué clase de película de espías me había metido? Apenas llegué a mi auto, otro mensaje de Diego apareció. Necesito explicarte todo. Hospital San Ángel. Capilla. 30 minutos. Mis manos temblaban sobre el volante mientras conducía. ¿A quién debía creer? ¿A la madre que advertía sobre su propio hijo? ¿O al hijo que acusaba a su madre de manipulación? Lo único cierto era que ambos llevaban el anillo de mi padre, y ambos parecían saber qué le había sucedido. La capilla del hospital estaba vacía cuando llegué. Me senté en el último banco, observando los vitrales que proyectaban luces de colores sobre el suelo. El sobre de Isabel pesaba en mi bolso como plomo. Siento todo esto. La voz de Diego me sobresaltó. Estaba de pie en el pasillo, con su bata de médico y una expresión atormentada. No quería involucrarte, pero cuando te vi en urgencias, cuando vi que eras tú. ¿Cuándo viste que era yo qué? Interrumpí, poniéndome de pie. ¿La hija del hombre que traicionaste? ¿Traicioné? Diego soltó una risa amarga. Carolina, tu padre está vivo gracias a mí. Yo lo ayudé a escapar hace 10 años. El problema es que ahora ya no sé de qué lado está. Se acercó, mostrándome su anillo. Este no es el anillo de tu padre, es una réplica. Todos los miembros de la resistencia dentro de la UIE teníamos uno. Tu padre descubrió que la unidad había sido infiltrada por un cártel. Estaban usando la división para eliminar a los policías honestos y proteger sus operaciones. ¿Y tu madre? Es la jefa de operaciones del cártel, respondió con voz quebrada. Ha estado cazando a tu padre durante una década, y ahora que apareciste, te usará para llegar a él. Un ruido en la entrada de la capilla nos alertó. Diego me empujó detrás de una columna, justo cuando 2 hombres en traje entraron, sus manos moviéndose hacia el interior de sus chaquetas. Los puntos, susurró Diego. Tenemos que quitártelos ahora. Ya están rastreándote. Sin tiempo para anestesia, Diego comenzó a retirar los puntos de mi mano en la penumbra de la capilla, mientras los pasos de los hombres resonaban cada vez más cerca. Mordí mi bufanda para no gritar, las lágrimas corriendo por mis mejillas mientras sentía cada tirón. Ya casi, susurró Diego, sus manos trabajando con precisión a pesar de la situación. El último punto salió justo cuando una linterna iluminó la columna junto a nosotros. ¡Por aquí!, gritó uno de los hombres. Diego me tomó de la mano y corrimos hacia la sacristía. Atravesamos pasillos del hospital, bajamos por escaleras de servicio, el sonido de los perseguidores cada vez más cercano. Mi mano sangraba nuevamente, dejando un rastro que intentaba limpiar contra mi ropa mientras corríamos. El estacionamiento de empleados, jadeó Diego, guiándome hacia una puerta de emergencia. Tengo una moto, no terminó la frase. Al abrir la puerta, Isabel nos esperaba, flanqueada por 4 hombres armados. Su elegante traje gris contrastaba con la pistola que sostenía. Siempre tan predecible, hijo, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Sabía que la traerías aquí. Se acabó, madre, respondió Diego, colocándose delante de mí. No permitiré que sigas usando la UE para el cártel. Isabel rió, un sonido frío que me heló la sangre. ¿El cártel? Oh, Diego, ¿realmente crees que esto se trata de drogas? Se acercó, su tacón resonando en el concreto. Esto es mucho más grande. La UE no fue infiltrada por el narcotráfico. La UE creó el narcotráfico. Mi mente daba vueltas intentando procesar sus palabras. Diego se tensó visiblemente. ¿Por qué crees que tu padre realmente desapareció, Carolina?, continuó Isabel. Porque descubrió que el gobierno había diseñado todo el sistema del narcotráfico, los cárteles, las guerras territoriales, todo, un sistema perfecto para mantener al país bajo control mientras las verdaderas operaciones sucedían en las sombras. «Mientes», susurré, pero un recuerdo atravesó mi mente como un relámpago. Mi padre, la noche antes de desaparecer, quemando documentos en el jardín, sus manos temblando mientras me decía que me amaba. «El sobre», dijo Isabel, extendiendo su mano. «Dámelo y les perdonaré la vida». Tu padre trabajó muy duro reuniendo esa información, tanto que ni siquiera notó cuando cambiamos a su adorada hija por una doble hace 10 años. El mundo se detuvo. Diego se giró hacia mí, sus ojos abriéndose con horror al mismo tiempo que yo procesaba las palabras de Isabel. «No», murmuré, pero mientras lo decía, fragmentos de memorias comenzaron a distorsionarse. Mi cicatriz de la infancia que había desaparecido misteriosamente, las fotos familiares que mi madre había redecorado repentinamente, el extraño sentimiento de desconexión que siempre había sentido. «¿Quién soy?», mi voz sonaba distante, ajena. «Agente Laura Montero», respondió Isabel. «Mi hija, la hermana gemela de Diego, programada para tomar el lugar de Carolina Valenzuela y mantener vigilado a su padre desde las sombras. El encuentro en urgencias no fue casualidad, fue tu memoria original intentando resurgir». La revelación me golpeó como una avalancha. Imágenes fragmentadas comenzaron a inundar mi mente. Entrenamientos, cirugías, sesiones de programación mental. Me tambaleé, apoyándome contra la pared mientras mi realidad se despedazaba. «No, no puede ser verdad». Diego parecía tan devastado como yo. «Madre, ¿qué hiciste?» «Lo necesario», respondió Isabel. ¿Realmente crees que fue coincidencia que te asignaran a urgencias la noche que ella llegó? Necesitábamos que el vínculo entre hermanos te hiciera dudar, que tu instinto protector se activara, y funcionó perfectamente. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Toda mi vida, cada recuerdo, cada emoción, cuánto era real y cuánto programado. Las lágrimas que derramé por mi padre durante 10 años ¿eran mías o de la verdadera Carolina? «El sobre», insistió Isabel acercándose, «contiene la única evidencia que queda del proyecto completo. Tu padre biológico murió protegiéndolo. Laura, no cometas su mismo error». «¿Mi padre biológico?» Las palabras salían entrecortadas de mi garganta. «El creador del programa de reemplazo de identidades. Un genio, hasta que desarrolló una conciencia». Isabel suspiró. «Tú y Diego eran su obra maestra, gemelos diseñados genéticamente para ser perfectos agentes durmientes. Pero tu padre intentó destruir el programa, y a ustedes con él». Diego se arrodilló junto a mí, tomando mi mano sangrante. «No importa quién fuiste», susurró. «Lo que importa es quién eres ahora, y qué decides hacer con la verdad». En ese momento, una explosión sacudió el estacionamiento. Las luces se apagaron, y en la confusión, sentí que alguien me jalaba hacia atrás. Una voz familiar susurró en mi oído. «Te encontré, Carolina». Era la voz de mi padre, el verdadero Valenzuela. Entre el caos y la oscuridad, vi el rostro de mi padre, o del hombre que creía mi padre, iluminado por las luces de emergencia. Estaba más delgado, con canas salpicando su cabello negro, pero sus ojos mantenían la misma determinación que recordaba. «No dejes que te confundan», dijo mientras me arrastraba hacia una salida de emergencia. «Eres mi hija, siempre lo has sido». «¡Carolina!», gritó Diego, su voz mezclándose con el sonido de disparos. Isabel ladraba órdenes en la oscuridad. «No los dejen escapar. Necesitamos ese sobre». Mi cabeza era un torbellino de identidades enfrentadas. Cada paso que daba parecía dividirme en dos: la hija de Valenzuela y la agente durmiente, la víctima y la infiltrada, Carolina y Laura. «El sobre», jadeó mi padre mientras corríamos por un pasillo de servicio. «¿Lo tienes?» «¿Cómo sé que realmente eres tú?», pregunté, deteniéndome. «¿Cómo sé que esto no es otra manipulación?»
Se detuvo y, en la penumbra, sacó algo de su bolsillo, una pequeña pulsera de hilos desgastada. La reconocí al instante. La había tejido en mi clase de manualidades cuando tenía 9 años, mezclando los colores favoritos de ambos. «Para el mejor papá detective del mundo», recitó las palabras que había bordado torpemente en la pulsera. La usé cada día de estos 10 años, recordándome por qué tenía que seguir luchando. Las lágrimas nublaron mi visión, real o implantado. Ese recuerdo era mío. Ese momento era verdadero. Un disparo resonó cerca y fragmentos de pared volaron junto a nosotros. Isabel apareció al final del pasillo, su silueta recortada contra la luz de emergencia. «Última oportunidad, Laura», gritó. «Recuerda tu entrenamiento. Recuerda quién eres realmente». Y entonces lo sentí. Un impulso surgiendo desde lo profundo de mi conciencia, una serie de movimientos y respuestas programadas activándose como un interruptor. Mi cuerpo se tensó, listo para atacar a mi padre. Pero en ese momento crítico, mientras 2 identidades luchaban dentro de mí, recordé algo que ningún programa podría haber implantado. El aroma a café y canela de los domingos por la mañana, cuando papá preparaba el desayuno tarareando boleros. La sensación de sus manos vendando mi rodilla raspada después de caer de la bicicleta. La manera en que su voz se quebraba cada vez que me decía lo orgulloso que estaba de mí. Son los pequeños momentos los que nos definen, no los grandes planes o las identidades programadas. «Te equivocas, Isabel», dije, mi voz firme mientras sacaba el sobre de mi bolso. «Soy quien elijo ser». En un movimiento rápido, empujé a mi padre hacia un cuarto de suministros y cerré la puerta tras nosotros. Los disparos continuaban afuera, y podía escuchar a Diego gritando órdenes, aparentemente enfrentándose a los hombres de su madre. «Tenemos que destruir esto», dije, sosteniendo el sobre. «Sea lo que sea que contiene, ha costado demasiadas vidas». «No es tan simple», respondió mi padre, mientras buscaba algo entre los estantes. «Esos documentos son la única prueba de un proyecto gubernamental llamado Programa Espejo. No solo reemplazaron a mi hija, han reemplazado a cientos de personas en puestos clave del gobierno durante décadas». Encontró lo que buscaba, un pequeño frasco de alcohol y algunos trapos. «El programa es más grande de lo que imaginas. Políticos, jueces, generales. Muchos son agentes durmientes como tú, programados para seguir órdenes sin cuestionar». Mi mano herida palpitaba. Un recordatorio constante de cómo había comenzado todo esto apenas unas horas atrás. ¿Y la verdadera Carolina? ¿Qué pasó con ella? El dolor en sus ojos me dio la respuesta antes que sus palabras. La encontré hace 3 años en un centro de detención secreto en Chihuahua. Para entonces, su voz se quebró. El daño psicológico era irreversible. Ni siquiera me reconoció. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el peso de la verdad me aplastaba. No solo había reemplazado a Carolina, le había robado su vida, su identidad, su futuro. «Pero tú», continuó mi padre, tomando mi mano herida entre las suyas, «te convertiste en mi hija de una manera que ningún programa podría haber planeado. Cada decisión que tomaste, cada momento de bondad, cada vez que te negaste a seguir el camino fácil, eso fue real, eso fuiste tú». Un golpe fuerte en la puerta nos sobresaltó. «Carolina», era la voz de Diego, «vienen más agentes. Tienen el edificio rodeado». «No tenemos mucho tiempo», dijo mi padre, comenzando a rociar alcohol sobre los documentos. «Pero antes de destruirlos, necesitas ver algo». Del sobre sacó una fotografía. 2 bebés en una incubadora, cada uno con una pequeña pulsera de identificación. En el fondo, se podía ver a una mujer exhausta pero sonriente, Isabel, 20 años más joven. «Diego y tú no fueron creados en un laboratorio», explicó mientras seguía preparando los documentos. «Fueron robados. Isabel no es tu madre biológica, es tu tía. Tu verdadera madre era su hermana gemela, María Montero, una científica que se opuso al programa Espejo desde dentro». La foto temblaba en mis manos. «¿Qué le pasó?» «La asesinaron el día que intentó exponerlos. Isabel tomó a sus sobrinos y los convirtió en el experimento perfecto. Gemelos criados para hacer armas, uno como médico infiltrado, otro como agente durmiente». Otro golpe en la puerta, más fuerte. «¡Tienen explosivos!», advirtió Diego. «Salgan de ahí». «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté, mientras ayudaba a mi padre a amontonar los documentos. «Porque necesitas entender que siempre has estado luchando contra la programación, incluso antes de saberlo. La bondad de tu madre, su resistencia, está en tu ADN. No eres un experimento fallido, Carolina».
Eres la prueba viviente de que no pudieron borrar tu humanidad. La puerta comenzó a ceder. Mi padre encendió un fósforo, pero antes de dejarlo caer, lo detuve. «Espera», dije, sacando rápidamente mi teléfono. «Si vamos a quemar la evidencia, primero hagamos que sirva de algo». Comencé a fotografiar frenéticamente las páginas más importantes, enviándolas a diferentes cuentas de correo que había creado para emergencias durante mis años organizando bodas. Una habilidad de la verdadera Carolina que ahora servía para un propósito mayor. «¡30 segundos!», gritó Diego desde fuera. «¡Ahora!», grité, dejando caer el fósforo sobre los documentos empapados en alcohol. Las llamas se elevaron rápidamente mientras la puerta finalmente cedía. Isabel entró primero, su elegante traje manchado de polvo y sangre. Sus ojos se abrieron con horror al ver los documentos ardiendo. «¡No!», gritó, abalanzándose hacia el fuego, pero Diego la detuvo. «Se acabó, madre», dijo, sujetándola mientras ella luchaba. «Ya no puedes seguir manipulándonos». Los hombres armados entraron, pero se detuvieron en seco cuando mi padre sacó una insignia dorada. «Agente Especial Valenzuela, Interpol. Este edificio está rodeado por agentes internacionales. El programa Espejo acaba de ser expuesto a nivel global». Isabel dejó de luchar, una risa amarga escapando de sus labios. ¿Realmente crees que una insignia y algunas fotos pueden detener algo que lleva décadas infiltrado en cada nivel del gobierno? «No», respondí, dando un paso adelante. «Pero esto sí». Saqué mi teléfono y reproduje una grabación, la voz de Isabel confesando todo en el estacionamiento. La expresión de triunfo en su rostro se desvaneció. «Ventajas de ser organizadora de bodas», dije, permitiéndome una pequeña sonrisa. «Siempre grabo todo. Nunca sabes cuándo un novio borracho intentará cambiar los votos en el último minuto». Los hombres armados comenzaron a bajar sus armas, la duda visible en sus rostros. El sonido de sirenas y helicópteros comenzó a llenar el aire. «Tu padre estaría orgulloso», susurró Isabel, su máscara de frialdad desmoronándose por primera vez. María siempre fue la inteligente, la que veía más allá del deber y el poder. «Señores», la voz de mi padre resonó con autoridad. «Tienen dos opciones: cooperar con la investigación internacional o ser procesados como parte de una conspiración gubernamental. Elijan sabiamente». Uno a uno, los hombres dejaron sus armas en el suelo. Isabel, derrotada, extendió sus manos hacia Diego, quien procedió a esposarla con manos temblorosas. «Lo siento, madre», murmuró. «Yo también, hijo», respondió ella. Y por un momento vi un destello de la mujer que podría haber sido, de la tía que debería haber protegido a los hijos de su hermana, en lugar de convertirlos en armas. El triunfo duró poco. Un sonido metálico resonó en el suelo, una granada de gas rodando hacia nosotros. «¡Cuidado!», gritó Diego, pero era tarde. El gas comenzó a inundar la habitación. Entre la confusión y la tos, vi a Isabel liberarse de sus esposas con una llave oculta. Los hombres que habían dejado sus armas las recuperaron en un movimiento sincronizado. Todo había sido una actuación. ¿Realmente creíste que sería tan fácil? La voz de Isabel sonaba distorsionada a través del gas. El programa Espejo no solo implanta memorias, también implanta órdenes dormidas. Código Fénix Rojo. El mundo pareció detenerse. Sentí un zumbido en mi cabeza y mis músculos comenzaron a moverse por voluntad propia. A mi lado, Diego experimentaba lo mismo. Años de programación mental emergiendo a la superficie. «No». Luché contra el impulso, pero mi cuerpo no respondía. «No. Mátenlo», ordenó Isabel, señalando a mi padre. «Ambos. Ahora». Mis manos se movieron hacia el arma caída de uno de los guardias. Diego hizo lo mismo. Nuestros movimientos eran mecánicos, precisos, letales. La programación tomando el control. «Carolina». La voz de mi padre era suave, incluso mientras le apuntaba. «Recuerda la pulsera. Recuerda quién elegiste ser». El gas hacía arder mis ojos, pero las lágrimas que corrían por mis mejillas no eran por el irritante químico. Cada fibra de mi ser luchaba contra las órdenes implantadas. «Disparen», ordenó Isabel. «Ahora». Mi dedo tembló sobre el gatillo. A través del gas vi que Diego también luchaba, su arma oscilando entre Isabel y nuestro padre. 5 segundos para obedecer, advirtió Isabel. «O activaré el protocolo de autodestrucción en sus cerebros». ¿Destrucción? La voz de Diego sonaba estrangulada. ¿Creían que no teníamos un plan de contingencia? Isabel sonrió. Microchips en la base del cráneo. Un pequeño legado de su padre biológico. «Mientes», logré decir, aunque cada palabra era una batalla contra la programación.
María no nos habría hecho eso. ¿María? Isabel soltó una carcajada. María era débil. Yo terminé el trabajo después de eliminarla. 3 segundos. En ese momento, un recuerdo atravesó la niebla química y la programación. El rostro de la verdadera Carolina en ese centro de detención. Sus ojos vacíos, su mente destruida por el mismo programa que ahora intentaba controlarnos. 2. Otro recuerdo, mi padre, Valenzuela, enseñándome a andar en bicicleta. No tengas miedo a caer, decía. El valor no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. 1. Mi dedo se tensó en el gatillo. Vi a Diego hacer lo mismo. Nuestros ojos se encontraron a través del gas, y en ese instante, algo pasó entre nosotros. Un entendimiento silencioso. La conexión que Isabel tanto había temido y tratado de usar en nuestra contra. Ser. 2 disparos resonaron simultáneamente. El control remoto que Isabel sostenía cayó al suelo, un agujero limpio atravesando su centro. Diego y yo habíamos disparado al mismo tiempo, con la misma precisión que ella nos había programado para tener. No apuntamos a ella, sino a su poder sobre nosotros. Imposible, susurró Isabel, su rostro pálido. La programación. El amor es más fuerte que cualquier programación, dije, manteniendo mi arma firme ahora. Tú misma lo dijiste, el vínculo entre hermanos, pero no solo entre Diego y yo, también el vínculo con un padre que elegí, con una vida que construí. El gas comenzaba a disiparse. Los hombres armados, sin las órdenes de Isabel, parecían desorientados. ¿Los microchips?, preguntó Diego sin bajar su arma. Nunca existieron, respondió Isabel, dejándose caer de rodillas. Era el último recurso. Un farol. Mi padre se acercó, las esposas reales esta vez haciendo clic en las muñecas de Isabel. Tu error fue creer que podías programar el alma humana. Sirenas policiales comenzaron a sonar más cerca. Esta vez eran reales, los agentes de Interpol que mi padre había contactado. Carolina. Isabel habló mientras los agentes entraban para llevársela. La verdadera Carolina. Está en una clínica privada en Guadalajara. El daño no es irreversible como les hice creer. Con el tratamiento adecuado. ¿Por qué nos dices esto ahora?, preguntó Diego. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Isabel. Porque María me hizo prometerle que, si alguna vez sus hijos rompían la programación, les diría la verdad. Ella siempre supo que lo lograrían, que el amor es más fuerte que el control. Los agentes se la llevaron, junto con sus hombres. El cuarto quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido de papeles quemados crujiendo y el goteo constante de los rociadores de emergencia. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mirando a los 2 hombres que representaban las diferentes partes de mi identidad, mi padre por elección y mi hermano por sangre. Encontrar a Carolina, respondió mi padre. Y luego, desmantelar cada pieza del programa espejo. Hay más gente como tú, como Diego. Merecen despertar. Como familia, añadió Diego, tomando mi mano. 3 meses después, me encontraba frente a una clínica privada en las afueras de Guadalajara. Las bugambilias rosas trepaban por las paredes blancas, dando al lugar un aire más hogareño que institucional. Diego apretó mi mano mientras avanzábamos por el sendero de entrada. El doctor Ramírez, director de la clínica, nos recibió en su oficina. Los últimos meses habían sido un torbellino de investigaciones, arrestos y revelaciones. El programa Espejo se desmoronaba pieza por pieza, y cada día más agentes dormidos eran identificados y ayudados a recuperar sus verdaderas identidades. Carolina ha hecho progresos significativos desde que comenzamos el nuevo tratamiento, explicó el doctor, revisando su expediente. El daño no era tanto neurológico como emocional. Años de aislamiento y desinformación crearon barreras que ahora, poco a poco, está derribando. ¿Ella sabe que venimos?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Sí, respondió el doctor con una sonrisa amable. De hecho, fue ella quien pidió conocerte. Mi corazón dio un vuelco. Durante meses había imaginado este momento, pero ahora que era real, el miedo me paralizaba. ¿Cómo te presentas ante la persona cuya vida ocupaste? ¿Qué le dices a alguien a quien, sin saberlo, reemplazaste? No tienes que hacerlo hoy, dijo Diego, notando mi ansiedad. Sí, tengo que hacerlo, respondí, poniéndome de pie. Se lo debo. El doctor nos guió por un pasillo luminoso hasta un jardín interior. Y allí estaba ella, sentada en un banco, alimentando a las palomas. Mi rostro, pero diferente, más pálido, con el cabello más largo y una cicatriz cerca de la ceja que yo no tenía. La original y la copia, a punto de encontrarse. Carolina levantó la vista cuando nos acercamos,
Sus ojos, idénticos a los míos, se detuvieron primero en Diego, luego en mí. No había hostilidad en su mirada, solo una profunda curiosidad. «Te pareces más a mí de lo que imaginaba», dijo con voz suave, un ligero temblor en sus palabras. «En las fotos que me mostraron, parecías diferente». Me senté en el banco junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Las palomas continuaron picoteando las migas a nuestros pies, ajenas al momento histórico que estábamos viviendo. «Lamento todo lo que te pasó», comencé, las palabras que había ensayado 1000 veces saliendo atropelladamente. «Si hubiera sabido». «No fue tu culpa», me interrumpió, sorprendiéndome. «El doctor Ramírez me explicó todo. Tú también eras una víctima». Hizo una pausa, lanzando más migas. «Además, cuidaste bien de mi padre». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. De todas las reacciones que había imaginado, esta compasión, esta comprensión, nunca la vi venir. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó ella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Durante todos estos años, soñaba con una hermana gemela. Los doctores pensaron que era una forma de mi mente de lidiar con el trauma, pero ahora». Miró a Diego. Resulta que tenía razón. Tengo 2. Diego se acercó, arrodillándose frente a nosotras. «Somos una familia bastante complicada, ¿eh?». Por primera vez, Carolina rió, un sonido claro y genuino que espantó a las palomas. «¿Cómo lo haces?», pregunté finalmente. «¿Cómo puedes perdonar tan fácilmente?». Carolina se giró hacia mí, su expresión serena. «Durante mi recuperación aprendí algo importante. El odio solo perpetúa el ciclo. El programa Espejo se construyó sobre el odio, el miedo y la desconfianza. La única forma de realmente vencerlo es con lo opuesto». «Amor», dijo Diego suavemente. «Exacto», asintió Carolina. «Además, mientras yo estaba aquí, tú estabas allá afuera, exponiendo la verdad, liberando a otros como nosotros. Continuaste la lucha que mi padre, nuestro padre, comenzó». Un ruido nos hizo voltear. Valenzuela estaba en la entrada del jardín, observándonos con ojos brillantes. Durante estos meses, había estado dando espacio a Carolina para su recuperación, visitándola gradualmente según las recomendaciones de los médicos. «Papá», dijo Carolina, y esa simple palabra contenía años de dolor y anhelo. Él se acercó lentamente, como quien teme despertar de un sueño. Se arrodilló frente al banco, tomando las manos de ambas. «Mis niñas», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Cuando comencé esta investigación, hace tantos años, nunca imaginé, nunca soñé, que terminarías con 3 hijos en lugar de una», completó Diego, uniéndose al abrazo grupal que se había formado espontáneamente. En ese momento, rodeada por esta familia improbable, entendí que las identidades no son solo lo que nos programan para ser, sino lo que elegimos hacer con nuestras experiencias. Carolina y yo éramos 2 caras de la misma moneda, unidas por el amor de un padre que nunca dejó de buscar la verdad. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Diego. «Ahora», respondió Carolina, «escribimos nuestra propia historia, sin programación, sin secretos. Como familia», añadí, apretando la mano de mi hermana gemela, la mujer que debería haber odiado, pero que, en cambio, me enseñó el verdadero significado del perdón. 1 año después, me encuentro nuevamente organizando una boda, pero esta vez es diferente. Mientras reviso los últimos detalles de las flores y la disposición de las mesas en el jardín de la casa de mi padre, no puedo evitar sonreír ante lo mucho que ha cambiado mi vida. Carolina está a mi lado, ajustando los centros de mesa. Después de su recuperación completa, decidió unirse a mi negocio de organización de bodas. «La vida me dio una hermana gemela planificadora de eventos», suele bromear. «Sería un desperdicio no aprovechar eso». Su perspectiva única y su increíble capacidad de empatía han convertido nuestro pequeño negocio en uno de los más solicitados de Ciudad de México. Diego continúa trabajando en el hospital, pero ahora lidera un programa especial de rehabilitación para las víctimas del programa Espejo que siguen apareciendo. Su experiencia personal y conocimiento médico han sido invaluables en el proceso de ayudar a otros a recuperar sus identidades y reconstruir sus vidas. Mi padre. Nuestro padre finalmente se jubiló de la policía. Ahora dedica su tiempo a escribir un libro exponiendo la verdad sobre el programa Espejo, asegurándose de que esta historia nunca se olvide y que algo así no vuelva a suceder. Isabel cumple su condena en una prisión de máxima seguridad, pero mensualmente recibe visitas de Diego. «La sangre no lo es todo», me dijo una vez, «pero incluso los monstruos merecen una oportunidad de redención».
Sus conversaciones han ayudado a desmantelar las últimas células dormidas del programa. En cuanto a mí, ya no me torturo preguntándome si mis recuerdos son reales o implantados. He aprendido que la autenticidad no reside en nuestro pasado, sino en las decisiones que tomamos cada día. Sigo organizando bodas porque amo crear momentos de felicidad para otros, y ahora sé que esa pasión es genuinamente mía. La vida tiene una manera curiosa de enderezar sus propios caminos. Lo que comenzó como una historia de identidades robadas y programación mental, se transformó en una lección sobre el poder del amor y el perdón. Esta noche, mientras la familia se reúne para celebrar el primer aniversario de nuestra reunión, miro a mi alrededor y veo algo que ningún programa podría haber diseñado. Una familia construida no por la sangre o la programación, sino por elección. Carolina toma mi mano y sonríe. Somos idénticas pero diferentes, dos versiones de una misma historia que encontraron su propio camino hacia la verdad. Y mientras el sol se pone sobre Ciudad de México, pienso en todas las personas que aún están ahí fuera, viviendo vidas que no son suyas, y sé que seguiremos luchando hasta que cada una de ellas encuentre su camino a casa. Porque al final, la verdadera identidad no es lo que nos programan para ser, sino lo que elegimos llegar a ser. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.